Estos juegos son con piedras y yo creía que las pelotas que me salían eran por las piedras. En el año 2004 nace un proyecto que marca la vida de los niños y niñas con cáncer del albergue del Hospital Infantil La Mascota. Todos los martes hay un mundo lleno de creatividad dentro del taller de poesía que imparte el escritor y poeta Ernesto Cardenal junto a otros poetas. La idea original de este documental nació hace varios años cuando nuestro amigo poeta español Daniel Rodríguez Moya vino al Festival de Poesía de Granada y tuvo la experiencia de compartir con Ernesto Cardenal y Claribel Alegría en este taller que realizan todos los martes en el Hospital La Mascota con niños con cáncer. De ese encuentro le quedó la idea de hacer un documental que finalmente empezamos a concretar a mediados del año pasado en un nuevo viaje de Daniel, y que en 2 semanas logramos hacer todas las entrevistas e investigaciones necesarias para este documental. Me gustan los poemas y me gusta la vida. Así se llama el documental que capta los momentos donde niños y niñas escuchan poesía, pero además que aprenden a escribirla. Daniel Rodríguez, poeta español, junto al escritor nicaragüense Ulises Juárez, son los responsables de filmar esos momentos motivacionales en 52 minutos. Un famoso médico italiano llamado Giuseppe Macera le pidió a Ernesto Cardenal, le conversó a Ernesto Cardenal sobre cómo él había notado que los niños con leucemia habían desarrollado una gran sensibilidad por la poesía, y le propuso que en un proyecto piloto hiciera algo similar en el albergue de La Mascota con los niños con cáncer, porque no había suficientes niños con leucemia. Cardenal aceptó y acompañado de otros grandes poetas como Claribel Alegría, Daisy Zamora, otros poetas que llegaron y que acompañaban siempre como Marvin Ríos, William Agudelo, etc., acompañaban a los niños para tratar de desarrollar no únicamente la parte creativa, sino también para conocer qué realmente estaban sintiendo y cómo era estar en ese albergue, en ese tratamiento tan duro que es la lucha contra el cáncer. Se mostrarán las vivencias de niños y niñas de comunidades rurales y de la capital que son víctimas de cáncer, pero que a través de la terapia de poesía pueden reír y expresar sus sentimientos a través de sus poemas. Hicimos más de 15 entrevistas a diferentes especialistas, entre poetas, madres, hijos, especialistas, para conocer cómo la poesía no es únicamente para divertirnos o para entretenernos, sino también para mostrarnos qué estamos sintiendo en ese momento. Uno de los grandes descubrimientos que tuvimos, pues, una de las grandes revelaciones, fue conocer cómo los niños que están en los talleres y que están en el tratamiento contra el cáncer, a primera vista a los terapeutas, a los psicólogos que los acompañan, decían que estaban bien, pero a través de la poesía los psicólogos tenían una puerta abierta para conocer realmente qué les estaba afectando. Pues obviamente muchos de estos niños sufren una gran depresión por estar lejos de sus hogares, porque son de comarcas del interior del país, sufren el dolor de toda la quimioterapia que es muy agresiva, y obviamente el estar apartado de su escuela, de sus amigos y todo esto se ve reflejado en su poesía. Cada detalle es contado en este documental. Ahí se refleja la pasión que tiene Ernesto Cardenal hacia la poesía. Además, el gran significado que tiene para él compartir esta profesión de letras y pasiones. A la vista, Cardenal es una persona muy huraña y muy seria, pero verlo compartiendo con los niños se transforma completamente. Es algo que a mí no se me olvida, pues, esta imagen del poeta serio que es Cardenal frente al poeta niño que comparte con los niños es algo fenomenal. Para él, compartir la poesía y enseñar a los niños y niñas con cáncer, escribir sus sentimientos tiene un gran valor.
Sin duda alguna, Ernesto Cardenal marca su estilo dentro del pentagrama nacional, no solo por su escritura, sino también por su gran sentimiento hacia los niños. Soy Reina Bolaños y esto es De Sol a Sol. Sin duda un gran acto de humildad de Ernesto Cardenal, el que hacía con todos los niños y por supuesto de todos los poetas y artistas que lo acompañaban en esta labor. Muchísimas gracias, Reina, por esa información. A continuación me encuentro con mi compañero Jorge Hurtado y también con el gran Roger Pérez de la Rocha, pintor nicaragüense, y también con el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, quienes nos van a hablar un poco más de sus experiencias y vivencias que han tenido con Ernesto Cardenal. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Estamos fascinados, escuchando las historias. Hay tantas historias que yo les decía, ya no nos cuenten más para que todo esto pueda salir en televisión, que todo esto pueda salir en vivo. Podríamos asegurar, ¿verdad, Roger Pérez de la Rocha, que hablar de Ernesto Cardenal, es decir, hablando en buen nicaragüense, hablando en buen nica, se nos hace agua a la boca. Agua a la boca. Porque hay tantas cosas que contar que no caben en una entrevista. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi primer contacto con Ernesto Cardenal tiene lugar cuando yo estoy estudiando en el Seminario Nacional. Iba a ser sacerdote, así como lo oyen. Un dato para los que no lo sabían. 3 años estuvo en el seminario. Yo hasta hoy me di cuenta que él quiso en algún momento ser sacerdote. Entonces, mientras estábamos en el seminario, recibimos una carta de Ernesto Cardenal. Yo conocía a la familia Cardenal, obviamente, una familia muy destacada, sobre todo a través de un Salvador Cardenal, que era el gran gurú de la cultura popular nicaragüense y clásica desde su radio Centauro, que luego fue Radio Huehuense. Pues bien, en la carta de Ernesto nos contaba cómo él había tomado la decisión de abandonarlo todo por su comunión con Dios, ¿verdad? Se retira a La Trapa, Getsemaní, en Massachusetts, y desde allá manda su carta y nos anima a nosotros a que sigamos en nuestra vocación. Y nos damos cuenta a través de la carta que él ya no va a volver a ver a su familia. Él se retira absolutamente a lo que se llama un convento de clausura, ¿verdad? Como las hermanas carmelitas, como los monjes de San Bruno. Entonces yo, que estaba a punto de abandonar el seminario porque me parecía triste no poder ver a mi familia con la misma frecuencia, digo yo, esto es el paraíso comparado con ese hombre que se despidió de su familia para siempre y ahora tiene una familia más grande, que es la comunicación con Dios. Bueno, otra anécdota es que cuando yo empiezo a ponerle música a los poemas de Ernesto, alguien me dice, Carlos, ¿ya le pediste permiso al poeta? Pues, hombre, una vez que termine el poema se lo voy a llevar a ver qué le parece. Asumo que no se va a enojar, ¿verdad? Es que a Ernesto no le gusta la música. ¿Cómo? Sí, hombre, a Ernesto no le gusta la música. A Ernesto le pasa lo que decían de Napoleón, que la música es el más desagradable de los ruidos. Le digo, no puede ser. Un hombre que habla de la música de las esferas de Platón, un hombre que habla de la mística con la que hace contacto a través del universo, del cosmos, no puede odiar la música. Bueno, tanto como odiarla no, pues, pero no es su pasión. Hablé con Ernesto, practiqué con Ernesto, él me dijo, de ninguna manera. Lo que pasa es que a mí no me gusta la música mala, la música tonta. Pero, a ver muchachos, ¿cómo es la cosa? Y ya le dije, mira Ernesto, esto no es una musicalización. Yo agarré las campesinas del Cuá y hice una adaptación. Y él me dio su aprobación. Bueno, está bien, pasaron los años y yo seguí trabajando, igual que Luis Enrique, mi hermano, que ya estuvo aquí, en otros poemas de Ernesto. Y he tenido la satisfacción en los últimos años, porque no ha sido cosa de 15 días, de musicalizar uno de los poemas más hermosos y extraordinarios de Ernesto Cardenal, la oración por Marilyn Monroe. Pero además, la musicalicé toda desde hace 2 años. La escuchamos, de hecho, en el Rubén Darío, para el homenaje que ustedes tuvieron. Ahí la presentó. Ahí la presentó. Entonces, hice una síntesis de ese poema, porque el poema es extenso, tiene como 15 o 20 minutos. Entonces la reduje a una canción de 3 minutos, 4 minutos, que le vamos a presentar precisamente en el gran homenaje que le daremos al poeta en estos próximos días, el día 27 de enero. Más adelante se van a ver los detalles de Claro que sí. Uno de las obras más probablemente conocidas y en donde el pueblo nicaragüense lo relaciona y se ha popularizado mucho es la Misa Campesina también. Bueno, la Misa Campesina no podía haber sido
posible sin la participación de Ernesto. Bueno, no solamente de Ernesto Cardenal, de Sor Fernando, que ya estuvo aquí, digamos, de todos los teólogos y todos los laicos que participaron en aquel hermoso movimiento de la teología de la liberación, a las comunidades eclesiales de base. Entonces yo recorrí toda Nicaragua. Estuve con el padre Gregorio Smutko en la costa atlántica, estuve con los padres de la Pastoral del Norte, en los barrios orientales de Managua, con el padre de la Jara y otros, y fui a Solentiname como a un pequeño laboratorio en contacto con los pájaros. No se me olvida Alejandro Guevara, que estamos en la lomita aquella donde estaba la hamaca, ¿verdad? Y se divisaba el lago con toda su serenidad, y de repente vemos un güis que está agazapado en una rama, y otro güis anda volando, y de repente me dice Alejandro, fíjate bien, hermano, ese güis es el guerrillero, el otro es la carnada. Ahora viene el gavilán, y voy viendo todo lo que me dijo él. El gavilán viene bajando, ataca el güis, y cuando ataca el güis de frente, por la espalda sale el otro güis, y y lo hace en pedacitos, y me dice, con una gran serenidad, así vamos a acabar con Somoza. Entonces dije, ¿ves cómo aquí la naturaleza misma nos está dando la pauta de lo que es la armonía, la comunicación con el hombre y la lucha por la liberación de Nicaragua? Y Ernesto Cardenal para mí significó un referente extraordinario, no solamente al musicalizar su poesía, sino por toda esa influencia enorme, no solamente literaria, sino cultural, humanística, que tuvo sobre toda la juventud de ese entonces y la juventud de ahora. Entre esos jóvenes se encontraba Roger Pérez de la Rocha, ahora un gran pintor de nuestro país, sin duda de los más importantes, pero en esa época se podría decir que era un jovencito perdido. ¿Qué ocurría, don Roger Pérez de la Rocha? ¿Cómo conoció al gran Ernesto Cardenal y cómo llegó a salvar su vida? Bien, yo ya a los 17 años yo ya publicaba mis dibujos en la prensa literaria. Pablo Antonio me pidió que le hiciera semanalmente ilustraciones para su prensa literaria. Todo comenzó con un retrato que yo le hice al poeta Ciro Molina, el poeta de la silla de ruedas de Estelí, que descanse en paz. Pues ahí establezco yo relación con Pablo Antonio Cuadra. Tendría yo 17 años, pero ya estaba integrando una célula del Frente Sandinista. Qué responsabilidad a los 17 años, pero ya la integraba. En esos días, para el 66, se da la masacre de Pancasán, donde perecen varios amigos míos, compañeros muy queridos, Silvio Mayorga, Francisco Moreno, entre otros. Pues. Cuando sucede esto y otros amigos, pintores presos aquí que estaban siendo torturados, como Leonel Vanega, y yo como mimeógrafo y con materiales del frente escondidos, me lleno de pánico, o sea, no aguanté, prefería morir que caer en manos de que me fueran a torturar. Entonces me corté los pulsos, tuve un intento de auxilio, de suicidio. Me llevaron al hospital un tío mío, pero al final me fugué del hospital. El asunto es que al día siguiente me aparezco yo a la prensa literaria con mis muñecas vendadas. Pablo Antonio me dice, ay, jodido, ¿qué te pasa? Asustado porque le habían contado a él que me había pasado. Y le relato lo que me había pasado y me tengo miedo de la guardia, me ando perdido, temeroso, huyendo, porque efectivamente me andaban buscando. Entonces aquí está Ernesto Cardenal, me dice, voy a hablar con él, ahí estate, que va a venir para ver si te lleva a Solentiname. Yo ya sabía de Ernesto Cardenal y tenía una visión así de él, porque todos los poetas hablaban de él en la India. Él se parecía a Charlton Heston, era así su barba, su perfil imponente, y lo veíamos así, me explico, como en los 10 mandamientos. Entonces cuando efectivamente llega Ernesto Cardenal y ya me presentan al candidato a integrarse a Solentiname, a que me dieran refugio, pues. Ernesto me queda viendo, un joven pelo largo, nervioso, tembloroso, con una camisa manga larga para cubrirme las vendas, y al final accede Ernesto Cardenal. El asunto es que al día siguiente yo estoy montado en la lancha 5 estrellas rumbo a Solentiname. Recuerdo esa noche a la luz de la luna, nos fuimos allá arriba sobre la lancha
Y Ernesto, pues, por supuesto que era un candidato raro, ¿no? Pantalones campana, camisas largas, no sé qué cosas colgadas aquí, pintadas aquí, lleno de pintura, hippie total, porque está la Tortuga Morada, están los hippies arrancando en Nueva York, entonces me queda yendo todo raro, pues como que dice, ¿a quién me habrán dado? Pues con intento suicida. ¿A qué me vine a meter con esto? Sí, con intento suicida, y pulso raro, cortado. y me queda yendo, ajá, y anda marihuana, me dice. Dios mío, no, poeta, yo no fumo marihuana. ¿No anda marihuana? No parece. No fumo marihuana. Es que ahí con drogas, dice, yo no voy. No, y es que efectivamente no fumábamos marihuana. Pero sí ya tomaban cerveza. El asunto, pues, es que llegamos a Solentiname y a las normas. Aquí es día que se trabaja, día que se come. O sea, había que trabajar, había que rozar, había que usar el principio buenísimo ese, ¿no? Porque me enseñó a trabajar. Entonces, a rozar con el machete, hice alfabetización y me daba Dio clases de pintura también, sí, a los campesinos. Al inicio, pues, era el trabajo que hubiera que hacer de limpieza. Pero después me daba chance para pintar, y con lo que yo pintaba sí fue que apareció. Los campesinos me llegaban a ver en ellos uno muy destacado, que iba a ser el primer pintor de Solentiname, Eduardo Arana, que nos llevó los primeros dibujos, y así pues le dimos unos pinceles a él para que fuera a pintar a su casa, y así nace, se aparece con unos cuadros estupendos, y los publicamos en la prensa literaria, a Eduardo Arana, y después así se vinieron sumando otros pintores de la comunidad. Al final pues yo estaba dando clases de pintura, más que nada clases de pintura eran como orientaciones de observación, para que conservaran el espíritu puro de ellos, sin desvirtuar lo naif, pues lo ingenuo. Y así fue como ese fue mi trabajo. Pues, para muchos que ven ahora la retrospectiva y probablemente es inimaginable en nuestros tiempos, 2015, siglo XXI, un poeta en un archipiélago viviendo por 50 años, formando a jóvenes en cultura, en religión, etcétera, etcétera. Ustedes que estuvieron ahí, que conocen Solentiname, ¿qué nos pueden hablar de ello? Bueno, naturalmente basta estar en Solentiname, más allá de aquella época maravillosa, y darse cuenta que es un verdadero paraíso. Ningún lugar más adecuado para Ernesto Cardenal para fundar su comunidad. Hay instancias de Tomás Merton, que era su confesor y uno de los poetas más grandes de la época. Tomás Merton, al ver que Ernesto Cardenal se enfermaba frecuentemente en el monasterio de Kentucky, en Atrapa, le dijo, ¿podés trasladar toda esta búsqueda permanente hacia Dios con un apostolado en una isla de Nicaragua? Y Ernesto haber pensado, si allá tenemos islas de sobra, lagunas, lagos, ríos y las maravillosas. Y entonces se comunicó con algunos empresarios nicaragüenses y colaboraron para echar adelante el proyecto de Nuestra Señora de Solentiname en la isla de Mancarrón, que es donde el poeta y pintor Roger Pérez de la Rocha empezó a sentar las bases de lo que llegaría a ser uno de los movimientos de pintura naif más importantes del mundo, tan importantes como el de Haití. Es decir, las pinturas de estos humildes campesinos trascendían la frontera. Recuerdo una vez en la misa, termina la misa y Ernesto dice, bueno, ahora vamos a repartir unos dolaritos que vinieron porque vendimos unas pinturas en Alemania. Venga doña, no me acuerdo cómo se llamaba la señora de la cocina, doña Sara, doña Amanda, y llega la viejita de 80 años a recoger $150. ¿Cuánto se hubiera imaginado iba a ganar en esa época, ¿verdad? Por un cuadrito que había hecho? Es decir, fue realmente una cosa extraordinaria. Y por supuesto, yo la disfruté inmensamente porque estuve en 4 o 5 ocasiones, ¿verdad?, en contacto con esos muchachos que más tarde dieron el paso adelante para ofrendar su vida por la liberación de Nicaragua en el ataque a San Carlos. Bien, cuando yo llego a Solentiname, ya Ernesto tiene el plan de montar la comunidad de contemplación con artistas, con escritores, de montar la comunidad contemplativa
estaban esperando a William Agudelo, que estaba en Colombia, y bueno, me aparezco yo. Llegaba Alejandro Guevara, que estaba entonces como un trabajador más de la hacienda, de mi edad Alejandro. A mí me ponían también a darle clases a Alejandro, pues, de bachillerato. El Bichavarría se incorporó después, Felipe Peña, Laureano Mairena, que fueron muchachos que, Donald Guevara, que después se incorporaron a la guerrilla. A lo que voy es que habían normas. Ya dije, día que se trabaja, día que se come. Por la mañana, trabajo pues de la comunidad, clases, lo que sea. Él respetaba mucho, ¿verdad? Que uno fuera creador y desplegara su creatividad. Por la tarde, pues, todo lo que yo quisiera pintar, y por la noche todo lo que yo quisiera leer, guiado por él, con una magnífica biblioteca. Fue pues mi guía en mi formación y fue además mi guía espiritual. Y es que realmente hay que ver, si uno se pone a leer los epigramas de Ernesto Cardenal, los epigramas de amor de Ernesto Cardenal, y en su memoria, en Vida Perdida, creo que lo cuenta el primer tomo, el segundo tomo, que nos habla de sus amores de juventud y qué tal, nos damos cuenta que estamos con un poeta que era terriblemente enamoradizo, pues. Claro. Solo Carlos Mejía hoy lo supera. ¿Ya? Pero dicen que usted también era un gran enamorado, ¿no? Que usted tampoco se queda atrás en enamoramiento. Todo artista sí. Suda amor. Sí, bueno, ¿qué te digo? Entonces veamos eso, ¿verdad? Que él mismo lo revela, su condición. Todos sus bellos epigramas, ¿no? Y el asunto es que me dice, me dice que vos sos, ya me han dicho que vos sos un gran enamoradizo. Aquí todas las muchachas campesinas son muy lindas, pero son unas muchachas muy ingenuas y muy bonitas. Cuidado, me vas a tocar a una muchacha, me dice, porque te caso o te echo preso. Y aquel don Roger como caballo cochero caminando en su lentiname para que no... Chivo ahí, esto está chivo ahí, ¿me explico? Bueno, pues es que realmente es admirable, porque hay que ver que después de estar 3 meses, 4 meses de abstinencia, yo estaba que berreaba por venir a buscar a mi novia a Managua, ¿me entiendes? Ya me quería ir. Y Ernesto no había que hacer conmigo, pues, es que lo que pasa es que miro a todas las mujeres desnudas, todas las muchachas las miro desnudas. Tomate esta pastilla, me decía, no estés jodiendo. Entonces, ¿me entendés? Pero, pues, ¿y qué es esto? Tómatela, que yo también me la tomo, me dice. Las pinturas llevaban más rojo. Pero veamos, lo que quiero ver es esto, que teniendo él esa condición, como la tuya y la mía, mantenerse en castidad, hombre, es que es difícil ser santo, ¿viste? Y yo creo que si Ernesto se la ganó ahí, porque yo vi que el hombre se la llevó recta, ¿me entendés? ¿Estamos claros? No, y usted después que se ha dedicado mucho una vida de castidad, te digo, mi respeto para el poeta, ¿ya? Porque él tenía también, y él perseguía la santidad. Allá está nuestro amigo Bosco Guevara, Bosco Centeno, que también pues tendrá que ratificar y ampliar más a esto que les estoy contando, pues. Así es que Ernesto fue gracias a él después, él me salva la vida, porque me salva la vida. Y gracias a él después, ya con Pablo Antonio Cuadra, me arreglan el viaje para que me vaya a estudiar al extranjero. Y así me fui a estudiar a España. Don Roger, todas las mujeres que usted se imaginaba desnudos después de estar tanto tiempo, son las que después pintó, porque también en su pintura usted se dedicó mucho a pintar desnudos. Después la pintaba y la despintaba. Muchísimas gracias. Don Carlos, un placer haberlos tenido, de verdad, acá. Qué bueno que nos pudieron contar. Antes quiero recordarles a mis hermanos nicaragüenses, sobre todo aquellos miles de amigos y seguidores de Ernesto Cardenal, los que fuimos guiados por esa estrella magnífica, que estaremos en un lugar que ya anunciaremos prontamente, creando este gran homenaje, este gran tributo al poeta, al sacerdote, al místico, al gran escritor traducido a tantos idiomas, al gran humanista Ernesto Cardenal, el 27 de este mes. Estemos pendientes de eso. Muchas gracias, don Roger. Yo quería agregar de que Ernesto siempre se ocupó, en nuestra formación, hablo ya a los jóvenes que estábamos ahí, de formarnos políticamente, de hablarnos de la historia reciente de Nicaragua. Nos hablaba de Baebó, de otros actores, pues, de su participación en su lucha somocista.
Ya después él pues, se fue involucrando más y más. Él ya sabía mi contacto con el frente, ya buscó él el contacto con el frente y después ya sabemos el resto pues ya se conoce. Pero fue un revolucionario que también estaba obsesionado, si es un término que no me gusta mucho, pero con la caída, con luchar contra Somoza. Y sembrar, hacer conciencia en nosotros, hacer conciencia de justicia además. Me explico, el arte es una cosa clara, funcional, que a él le debo mucho, mi orientación como artista y mi orientación en mi obra. Ellos lo tienen en su obra. Pues Carlos también, que ha sido otro militante, pues con su música. A él se le debe mucho realmente. Muchísimas gracias a ustedes por compartirnos esas experiencias sobre Ernesto Cardenal en este homenaje que hacemos desde Voz TV.